Mis queridos, sabéis, hay cosas que vivimos que no se borran de la memoria, y aunque el tiempo lo intente, estoy aquí, mirando el suelo endurecido de este porche. Y parece que lo veo todo de nuevo, el olor del taller, el ruido de las herramientas, la forma en que el sol entraba por las grietas de la teja rota. Fueron 30 años de mi vida allí dentro, 30, y cada día tenía un valor, cada pieza que arreglaba, cada motor que volvía a funcionar. Era como una semilla plantada en el honor. Estaba orgulloso de lo que hacía, mis hijos, orgullo verdadero, y recuerdo con claridad el día que empecé allí, aún joven, pero con las manos callosas de quien ha nacido para el trabajo duro. El taller era pequeño, un poco desordenado, pero tenía vida. Había risas, había historias, había amistad. El dueño en aquel entonces era el padre del hombre que se quedó después. Un hombre justo, serio, pero de corazón muy bueno. Me enseñó más que mecánica. Me enseñó a ser un hombre honrado. Me decía, Alberto, tu palabra vale más que cualquier herramienta. Y llevé eso conmigo. Como quien guarda una foto antigua en la cartera. Fueron décadas honrando cada día esa enseñanza. Con el paso de los años, mi cabello se fue volviendo blanco, mis pasos más lentos, pero el trabajo seguía firme. Nunca me gustó el lujo, nunca quise más de lo necesario. El taller era mi sustento y mi alegría. Allí me sentía útil, vivo, haciendo el bien para quien necesitaba el coche para trabajar, para visitar a un familiar, para seguir con la vida. Llegaba temprano, antes de que saliera el sol, y me quedaba hasta tarde. Muchas veces ni comía bien, pero era feliz. Mis hijos, feliz de verdad, y Dios lo sabe. Pero el tiempo cambia todo. El padre del dueño falleció, y quedó el hijo al mando. Un chico bueno, pero con el corazón un poco influenciable, ¿sabéis? De esos que escuchan más chismes que verdad. Y con él vino un sobrino, joven, lleno de prisa, lleno de arrogancia. Como quien cree que el mundo debe doblarse ante él. Desde el principio noté que fruncía el ceño hacia mí. Quizá por ser viejo, quizá por ser simple, quizá por no reírme de sus bromas. No lo sé, solo sé que allí, mis hijos, allí empezó la sombra de tristeza que se abriría en mi vida. Recuerdo una mañana, fría, con niebla, llegué temprano como siempre. El taller aún olía a hierro mojado por la lluvia de la noche. Encendí la luz, puse la tetera al fuego y me senté a ordenar mis herramientas. Todo igual, todo como siempre, pero aquel día, sin imaginarlo, algo iba a desaparecer, algo valioso, algo que no era mío, una caja de herramientas importada que estaba al fondo de la sala. Ni siquiera me acerqué a ella, no sabía manejar aquello. Pero, el destino a veces hace cosas que solo Dios entiende. Cuando llegó el dueño, vino aquel sobrino detrás, con cara de quien ya trae sentencia lista. Recuerdo hasta el olor de su perfume fuerte entrando antes que su voz. Fue directo a la sala y pocos minutos después gritó, desapareció. La caja desapareció. Me levanté despacio, con el corazón latiendo raro. No entendí nada. Fui a mirar por educación, y realmente, no estaba allí. Pero mis hijos, juro por los restos de mi madre, yo no la toqué, no la moví. No vi a nadie tocarla. No tenía nada que ver con eso. Pero a veces la verdad pierde ante la maldad. Me miraron diferente en ese momento. Lo sentí como si valiera menos, como si mi cabello blanco fuera señal de debilidad y no de sabiduría. El sobrino cruzó los brazos, me miró y dijo en voz alta, el único que llega temprano aquí eres tú. ¿Quién más podría ser? Mis hijos. Esa frase entró en mí como un cuchillo frío. Intenté hablar, pero la voz no salía. Temblé, porque nunca en mi vida alguien había puesto en duda mi honestidad. Nunca. Intenté explicar. Hablé con calma. Dije que no había motivo, que nunca había cogido nada, que 30 años de servicio no podían ser tirados a la basura así,
Pero el chico no quiso escuchar. Ya había decidido. Y el dueño bajó la cabeza. No me defendió. Ni siquiera me dio el beneficio de la duda. Eso dolió más que la acusación, mis hijos. Más. Porque la confianza no debería desaparecer así, como polvo llevado por el viento. La confianza se honra. La confianza se protege. Cuando me di cuenta, ya me rodeaban palabras duras, esas que uno intenta olvidar, pero quedan grabadas en las paredes del alma. Ladrón, viejo listo, aprovechado, mis hijos. Escuché todo eso, todo, y me quedé parado, sujetándome la propia mano, para no caer al suelo. Solo quería que alguien dijera, tranquilo, déjale hablar. Pero nadie dijo nada, nadie. El silencio del dueño fue el peor puñal que recibí, peor que cualquier dolor físico. Me echaron en el mismo momento, sin derecho a abrir mi cajón, sin despedirme de los demás, sin poder explicar. Salí con la sensación de que el suelo había desaparecido bajo mis pies. El mundo se volvió difuso, como si Dios hubiera borrado los colores por un instante. Caminé hasta la puerta, como quien lleva un cuerpo que ya no es suyo. Y cuando puse el pie en la calle, sentí que mi vida había sido arrancada injustamente de mis manos. Un pedazo de ella quedó allí, en ese suelo del taller, mientras caminaba despacio, con el sol fuerte golpeando mi rostro. Parecía que todo a mi alrededor me preguntaba, ¿por qué? Yo no tenía respuesta, porque la injusticia es así. Mis hijos, llega sin pedir permiso y nos tumba sin piedad. Me senté en un banco de cemento, cerca de la parada del autobús, y me quedé allí, mirando al vacío. Mis manos temblaban, mi respiración se detenía, y una lágrima persistente bajó por mi rostro. Me sentí pequeño como nunca en la vida. Recordé al padre del dueño. Recordé todo lo que me enseñó. Recordé la frase que guardo hasta hoy. Alberto, tu palabra es tu mayor tesoro. Y era en ese momento, por mucho que me llamaran ladrón, sabía que ese tesoro nadie podía robarlo, ni mentira, ni acusación, ni maldad de gente que nunca sudó a mi lado. La verdad seguía dentro de mí, aunque nadie más creyera. Los días siguientes fueron silenciosos, pesados. Me despertaba temprano por costumbre, pero no tenía a dónde ir. Me quedaba sentado en la puerta, mirando el sencillo ir y venir de la gente al trabajo. Y cada persona que pasaba parecía recordarme lo que había perdido. No era solo el trabajo, era mi historia, mi valor, mi honor. Y eso duele más que cualquier falta de dinero. El alma se queja, mis hijos. Se queja como herida abierta. Evitaba mirar el taller cuando pasaba por la calle. Era como ver un pedazo de mi corazón cerrado tras rejas. La gente susurraba, comentaba, la noticia corrió rápido. Los pueblos pequeños son así. Una mentira corre más que un viento fuerte. Y sentía las miradas que me pesaban de pies a cabeza. No deseaba mal a nadie, pero dentro de mí había un agujero que parecía no cerrarse nunca. Por las noches, me quedaba sentado en la cocina oscura, solo con la débil llama de la lámpara encendida. La soledad hablaba fuerte. Pensaba en mi vida, en los años que había dedicado, y me preguntaba si todo había sido en vano, pero al mismo tiempo, allí dentro, bien adentro, había algo que no dejaba que mi alma se deshiciera por completo, una fe pequeñita, pero firme, una certeza silenciosa de que Dios veía. Dios lo veía todo, y su tiempo no falla. Mis hijos, contar esto aún duele, pero necesito contarlo, porque hay gente que vive la injusticia y cree que Dios ha olvidado, pero Él no olvida. La verdad tiene una forma extraña de resurgir. A veces tarda, a veces llega por caminos que ni imaginamos, pero llega, siempre llega, y en aquella época, aunque yo no lo supiera, mi verdad ya caminaba hacia mí, solo que aún iba a pasar un tiempo de oscuridad antes de volver a ver la luz. Y fue en ese tiempo oscuro que aprendí a hablar más con Dios.
a sentir el viento como respuesta, de escuchar la noche como consuelo, a entender que cuando el mundo nos da la espalda, Él sigue de pie a nuestro lado. Y eso fue lo que me mantuvo vivo, porque el dolor era grande, pero la fe, aunque pequeña, no dejaba que me perdiera de mí mismo. Yo seguía siendo Alberto, y seguía siendo honesto, aunque nadie más lo creyera. Cierro los ojos ahora, y parece que veo ese periodo como una película nublada, con escenas lentas, tristes, caminatas largas y pensamientos pesados. Pero dentro de esa película, aún había un hilo de esperanza, fino, casi invisible. Pero ahí, y fue ese hilo el que sostuvo mi alma cuando quiso derrumbarse, porque incluso herido, el corazón sabe que la justicia de Dios no falla. Después de aquel día, mis hijos, parecía que todo dentro de mí se había desordenado. Me iba a dormir y despertaba con la misma pregunta martilleando en la cabeza, porque a mí, yo, que nunca había levantado la voz con nadie, yo, que siempre traté a todos con respeto, ser tratado como un delincuente dolió más que cualquier herida de trabajo. Mi alma parecía haber recibido un golpe que no sanaba, y caminaba por la casa, despacio, como quien ha perdido el rumbo del camino. Perder el empleo o no fue solo un papel firmado, fue como si me hubieran arrancado un pedazo de mi identidad. No sabía qué hacer con las manos, que siempre habían estado ocupadas arreglando coches, apretando tornillos, montando la vida de otros. Ahora se quedaban sueltas, sin función, temblando de vez en cuando, y cada temblor parecía recordarme que algo dentro de mí estaba roto, que ya no era el mismo Alberto que entró al taller 30 años atrás. Intenté buscar otro trabajo, pero mis hijos, ¿quién querría contratar a un viejo acusado de robo en un pueblo pequeño? Lo que se dice una vez se convierte, en verdad, en las bocas equivocadas. Iba de taller en taller, pidiendo solo una oportunidad para mostrar mi trabajo, pero bastaba con que me miraran a la cara para ver el comentario escondido. Es ese. Y volvía a casa con los pasos más pesados que a la ida. A veces ni llegaba. Me sentaba en un tronco en medio del camino y me quedaba allí, mirando al suelo. La gente tenía una manera extraña de mirarme, como si llevara a una marca que nadie veía, pero todos sentían. Hasta quienes me conocían desde años, empezaron a saludarme más fríamente, con desconfianza, como si hubiera decepcionado al mundo entero de una sola vez. Y eso me desgarraba el pecho. Mis hijos, porque yo conocía mi verdad. Dios también lo sabía, pero el mundo no quiso escuchar. Y el silencio de la gente duele más que cualquier palabra dura. Las noches eran las peores. Me sentaba al borde de la cama, sin luz, solo escuchando el ruido de los grillos afuera, y cada sonido parecía resonar dentro de mi cabeza, como si la casa fuera demasiado grande para un hombre tan vacío por dentro. Hablaba conmigo mismo, preguntándome si había hecho algo mal, si había dejado alguna grieta en la vida, pero no había dejado nada. Era solo injusticia. Y la injusticia nos hace pequeños. Mis hijos, pequeños como hoja seca arrastrada por el viento. Recuerdo un día, con claridad, me senté en el patio antes de que saliera el sol. La niebla cubría el suelo como un manto, y allí me quedé, abrazado a mis propios brazos, intentando entrar en calor. Y de repente, me invadió un llanto que no pude contener. No era llanto de rabia, era de cansancio, de sentir que había dado mi vida por un lugar que me dio la espalda sin pensarlo. Y en ese llanto, mis hijos, me sentí un hombre roto, un hombre olvidado. Evité pasar cerca del taller, pero un día tuve que ir al pueblo, y el camino me obligó al pasar por delante. Escuché risas dentro, risas fuertes, altas, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido allí. Eso dolió como un cuchillo, porque en ese instante comprendí que la vida seguía para ellos,
pero la mía se había detenido. Respiré hondo, bajé la cabeza y seguí andando, pidiendo fuerza, para no desplomarme en medio de la calle y la soledad. Mis hijos, tiene una manera cruel de sentarse a nuestro lado. Llega despacito, y cuando nos damos cuenta, ya se ha vuelto compañía. Me despertaba, y estaba allí. Iba a comer, y se sentaba en la silla vacía frente a mí. Me iba a dormir, y la sentía acostada en el colchón conmigo. La soledad habla sin abrir la boca. Y lo que me decía en las madrugadas: no deseo que nadie lo te escuche jamás. Hubo momentos en que me sorprendía repasando toda mi vida, como si hojease un álbum viejo. Recordaba los primeros coches que arreglé, las conversaciones a la sombra del mango, el almuerzo compartido con los compañeros de trabajo, el dueño antiguo dándome consejos como un padre. Y todo eso dolía, porque parecía que había perdido una familia. Era como si me hubieran expulsado de mi propia historia. Una tarde, caminé hasta un tramo del río donde siempre iba a pensar. Me senté en una piedra y me quedé mirando el agua correr. Y allí, solo, sentí que la fuerza del dolor me arrastraba hacia pensamientos oscuros. Pensé si mi nombre quedaría manchado para siempre. Pensé si valía la pena seguir intentando. Pensé si mi vida había perdido sentido, y allí cerré los ojos, y le pedí a Dios que no me dejara rendirme conmigo mismo, porque sentía que estaba por un hilo. Los días pasaban lentos, arrastrados, como si cargaran demasiado peso para un viejo solo. Me levantaba, tomaba mi café aguado, caminaba por la casa, y me sentía un extraño en mi propio hogar. La alegría que antes tenía parecía haberse escondido en algún lugar que ya no podía encontrar. Y cada día me preguntaba si el mundo volvería a mirarme con dignidad, o si esa sería mi nueva verdad, aunque fuera mentira. Un día, un niño pasó junto a mí en la calle y agarró fuerte de la mano de su madre, como si yo fuera un peligro. Eso me destruyó, porque un niño no inventa maldad, copia lo que escucha, y si tuvo miedo de mí, es porque alguien le enseñó. Y volví a casa con esa escena martilleando en la cabeza. Sentí el pecho apretado el resto de la tarde. ¿Cómo explicar a la inocencia algo tan sucio como la injusticia? La comida empezó a perder el sabor. Preparaba un plato simple, pero lo dejaba a medias. Parecía que nada bajaba. Las noches se hicieron más largas. A veces caminaba sin rumbo por la casa, solo para ver si el cuerpo se cansaba y la mente dejaba de doler, pero no paraba. La acusación resonaba en mi cabeza como una voz que no calla. Ladrón, y cada vez que lo recordaba. Era como si arrancaran un hilo de mi alma. Hasta mi fe tembló un poco. Mis hijos. No porque dejara de creer en Dios, sino porque a veces uno se siente tan herido que piensa que Dios no está mirando. Pero incluso cuando dudaba, seguía hablándole, susurraba bajito, como quien pide auxilio, y en el fondo, siempre llegaba una paz pequeñita, diminuta, pero suficiente para no derrumbarme por completo. Una tarde llovió fuerte, de esas lluvias que hacen cantar el tejado. Me senté en la puerta, viendo bajar el agua, y sentí un enorme deseo de volver atrás en el tiempo, de revivir los momentos en que mi nombre era limpio, mi honor intacto, mi vida tranquila. Pero el tiempo no vuelve. Mis hijos, solo va hacia adelante. Y todo lo que podemos hacer es intentar recaminar con los dolores que trae. Empecé a escribir en un cuadernillo viejo que había guardado. Escribía pensamientos sueltos, recuerdos, desahogos, no para que alguien los leyera, sino para no guardar todo solo. Y cada vez que terminaba una página, parecía que quitaba un poco del peso del pecho, pero el vacío seguía, un vacío que ningún papel podía llenar. En las noches más difíciles, soñaba con el taller, como si todavía trabajara allí. Soñaba con el ruido de los coches, con el olor al aceite, con el dueño antiguo sonriéndome, y cuando despertaba, la realidad
golpeaba como una piedra. Abría los ojos y recordaba que todo eso me había sido arrancado a la fuerza, y mi corazón dolía como si el sueño hubiera sido mejor que la vida. La soledad también trajo recuerdos de quienes ya se habían ido. Mi madre, mi padre, como si intentaran consolarme desde lejos. Y yo hablaba con ellos en el silencio, agradeciendo, pidiendo fuerza, porque a veces, mis hijos, solo necesitamos sentir que alguien aún cree en nosotros, aunque sea un recuerdo. En ciertos días, me quedaba parado mirando mis manos, las mismas manos que ayudaron a tanta gente, que trabajaron honestamente durante tanto tiempo, que sostuvieron toda mi vida. Y pensaba, ¿cómo pudieron pensar que estas manos aquí eran de robo? Era una pregunta que dolía profundamente, porque mis manos eran mi identidad, y ver esa identidad manchada dolía demasiado. Pero, incluso con todo ese dolor, seguía respirando, seguía caminando, seguía viviendo un día a la vez, porque la vida es así. Mis hijos, no se detiene cuando duele, sigue, y nosotros tenemos que seguir con ella, aunque tropecemos. Y fue en esos tropiezos, en ese dolor silencioso, en esa soledad que parecía interminable, que algo empezó a cambiar dentro de mí, no afuera, dentro, una preparación. Quizás, un movimiento que no veía, pero que estaba sucediendo, porque antes de que Dios pase página en nuestra vida, prueba la fuerza del papel. Y yo, aunque no lo supiera, ya estaba a punto de vivir el giro que cambiaría todo. Los días seguían arrastrándose, mis hijos, pero en lo más profundo, en ese rincón donde se esconde la esperanza, algo empezó a moverse. Era como si mi corazón, cansado de tanto recibir golpes, hubiera decidido latir un poco más fuerte de nuevo. No sabía explicarlo, solo sentía que, incluso en la tristeza, había una luz diminuta parpadeando dentro de mí. Una luz casi y apagada, pero viva. Y a veces, eso es todo lo que Dios necesita para empezar un cambio. Caminaba mucho solo, pero empecé a darme cuenta de que el mundo allá afuera seguía siendo bonito a pesar de mi dolor. El viento golpeaba las hojas del mango y hacía un ruido que parecía la conversación de un viejo amigo. El olor de la tierra mojada después de la lluvia me daba un consuelo que ni recordaba. Y fue en uno de esos días simples, de suelo húmedo y cielo algo nublado, que el giro empezó. Aunque yo todavía no lo supiera. Había ido a comprar pan, con la cabeza baja, como siempre, caminando despacio por la calle, polvorienta. Y entonces escuché una voz llamando mi nombre. Señor Alberto. Me detuve, pero no me giré de inmediato, porque hacía tiempo que nadie me llamaba así con cariño, solo con desconfianza. Cuando me giré, vi a un joven parado en la puerta de una tienda. Era Tiaguino, ese niño al que ayudé a arreglar la bicicleta cuando era pequeño, pero ahora ya era un hombre hecho. Se acercó a mí con los ojos llenos de verdad. Dijo que me había estado buscando durante días y que necesitaba hablar conmigo. Me sorprendió, porque, ¿quién busca a un viejo olvidado? Pero insistió, me pidió que me sentara a la sombra junto a la tienda, y respiró hondo antes de decir algo. Y allí, mis hijos, sentado en un cajón de madera, con el viento despeinando mi sombrero, Dios empezó a devolverme mi historia. Tiaguino me contó que había salido del taller hacía poco tiempo. Dijo que ya no soportaba trabajar con gente deshonesta. En ese momento, mi corazón dio un salto apretado. Era una palabra que no escuchaba desde hacía años. Deshonesta. Bajó la mirada y me dijo que sabía la verdad sobre la caja de herramientas que desapareció. Que el culpable no era yo, que nunca lo había sido, que todos allí dentro lo sabían, pero nadie tuvo valor de enfrentar al sobrino del dueño. Me quedé sin decir nada. Mis hijos, parecía que el mundo se había detenido. Ese silencio pesaba en el aire, como plomo. Lo miré despacio, intentando entender si era verdad o solo otra herida más.
Pero Tiaguino temblaba. Temblaba como quien carga un secreto demasiado grande, guardado demasiado tiempo, y dijo que ya no podía seguir viendo la injusticia en silencio. Entonces abrió su mochila y sacó una carpeta azul, un poco arrugada. Dentro de esa carpeta estaba todo: pruebas, mensajes, grabaciones, cosas que demostraban, sin lugar a dudas, que había sido acusado injustamente. Mis hijos, mis manos empezaron a temblar, pero esta vez no era de tristeza. Era como si mi cuerpo no supiera manejar el alivio que llegaba despacio. Sostenía esas hojas como quien abraza a un hijo perdido que vuelve a casa después de años. Y sentí un calor llenar mi pecho. Tiaguino dijo que había guardado eso mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Dijo que era cobardía no haberlo dicho antes, y empezó a llorar. Lloraba con la cara escondida en las manos, pidiendo perdón. Y yo, que pasé años con lágrimas ocultas, solo puse la mano en su hombro. Nos quedamos así un tiempo, dos hombres sentados en el suelo de la vida, compartiendo un dolor antiguo, y en ese gesto, mis hijos, en ese gesto simple, comenzó mi sanación. Me llevó con un abogado amigo suyo, un joven tranquilo, con la manera de quien entiende a la gente antes que los papeles. El abogado leyó todo, me miró con respeto y dijo que eso bastaba para limpiar mi nombre. Yo no quería dinero ni juicios. Nada de eso. Solo quería recuperar mi dignidad. Solo quería que el mundo supiera que nunca fui ladrón. Y él prometió que haría que eso sucediera de la manera más limpia posible. Los días siguientes fueron extraños. Me despertaba y parecía que el dolor había disminuido. El café sabía mejor. El aire parecía más ligero. Seguía siendo un viejo herido, pero empezaba a sentirme completo otra vez. Cada paso que daba parecía devolver un poco de mi fuerza, y yo, que antes caminaba encorvado, empecé a enderezar el cuerpo despacio, como un árbol que renace después de la sequía. Cuando salió el resultado oficial, diciendo que era inocente, mis hijos, me senté en el patio y lloré como un niño. Ese nudo que llevaba años cargando se deshizo de una manera tan fuerte que parecía que mi pecho tenía más espacio para respirar. El viento sopló en ese instante y sentí como si Dios hubiera pasado la mano por mi cabeza, diciendo: te dije que no te olvide. La noticia se esparció por el pueblo. Algunos fingieron sorpresa, otros bajaron la mirada al verme, y hubo gente que simplemente fingió que nada había pasado. Pero nada de eso importaba ya. Estaba limpio, mi nombre estaba en pie de nuevo. Y eso da. Mis hijos, eso vale más que cualquier disculpa que nunca llegó. Lo más bonito fue cuando empecé a caminar por las calles y noté que mi paso había cambiado. Ya no era arrastrado, era firme, era mío. De nuevo, y algunas personas, avergonzadas, empezaron a saludarme con más respeto. Un gesto de cabeza, un buenos días, señor Alberto, cosas pequeñas, pero que curaban, porque a veces lo que necesitamos no es aplauso, es reconocimiento. El cambio no llegó como un rayo, llegó como un amanecer, despacio, iluminando rincones oscuros de mi alma. Empecé a tener ganas de cuidar mi patio otra vez, de plantar algunas plantitas, de barrer la acera, de arreglar el tejado que había dejado para después por tanto tiempo. Cada gesto simple me devolvía un poco de quien era antes de la injusticia. Un día, Tiaguino apareció de nuevo, trayendo un saco de harina y una sonrisa tímida. Dijo que quería ayudar de algún modo. Lo invité a entrar. Hice un café recién hecho y hablamos durante horas. Hablamos de la vida, de las elecciones, de cómo a veces el mal solo vence cuando el bien permanece en silencio. Y le agradecí, de corazón, porque había sido un instrumento de Dios para liberarme de esa sombra. Poco a poco, las noches empezaron a ser más ligeras. Ya no me despertaba con el pecho atrapado.
Ya no temía al silencio, y cuando llegaba el sueño, llegaba suave, como una visita querida, y dormía agradeciendo, porque sentía que lo peor había quedado atrás. La herida aún dolía, pero ya estaba cerrándose. Un día, fui al río donde pensé en rendirme. Me senté en la misma piedra. Miré el agua correr y sentí algo diferente. Ya no era dolor, era gratitud. Una gratitud tan grande que mi pecho parecía pequeño para contenerla. Cerré los ojos, respiré hondo y dije bajito, gracias, mi Dios, por no soltar mi mano. El pueblo todavía tenía recuerdos de la acusación, pero ahora también tenía recuerdos de mi inocencia, y empecé a ser visto con otros ojos, ojos que veían más allá de la mentira, ojos que reconocían al hombre que siempre fui, y eso me daba coraje para vivir el resto de mis días con más ligereza. Volví a sonreír, mis hijos, una sonrisa pequeña al principio, pero verdadera, sonrisa de quien atravesó la tormenta y encontró tierra firme al otro lado. Y cada sonrisa mía parecía encender una luz dentro del alma que creía apagada para siempre. Y fue así, de manera tranquila y silenciosa, que la vida me devolvió lo que me había quitado. No todo, porque algunas cicatrices permanecen, pero me devolvió lo más importante, mi honor, mi nombre, mi paz. Y yo, un viejo simple del campo. Aprendí que Dios nunca llega tarde, llega en el momento justo, en el instante exacto en que pensamos que ya no podemos más. Hijo mío, cuando miro todo lo que he vivido, me doy cuenta de que la vida nunca me derribó para destruirme, solo quería enseñarme a ver más profundo. Y ahora, en esta última parte de mi historia, hablo con el corazón abierto, como un viejo que ha caminado mucho, ha caído mucho, pero aprendió a levantarse sin perder la dulzura de la mirada, porque al final de todo, hijo mío, es la amabilidad la que nos salva. Mis hijos, pasamos toda la vida corriendo tras algo, dinero, amor, reconocimiento. Pero un día nos damos cuenta de que lo que realmente sostiene el alma son las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, una conversación sincera, alguien llamándonos por nuestro nombre con cariño. Eso es lo que calma el corazón cuando el mundo se convierte en tormenta. He aprendido que el dolor enseña, pero el amor cura, y que no debemos guardar rencor en el pecho, porque el rencor se convierte en peso, y demasiado peso hace que el alma arrastre por el suelo. Perdonar no es decir que el otro tenía razón, es elegir no cargar lo incorrecto para siempre. Así fue como me liberé de mis miedos. ¿Sabes, hijos míos, cuando estaba perdido? Pensé que nada más iba a florecer dentro de mí. Era un tronco seco, sin hojas, sin fuerza, pero la vida es traviesa. Tiene una manera hermosa de sorprender. Pone primavera incluso en quien se ha creído un invierno eterno. Por eso nunca se rindan con ustedes mismos. La mayor lección que aprendí fue esta. Nadie es demasiado pequeño para hacer un nuevo comienzo en la vida de alguien. A veces es un gesto sencillo de una mano extendida, una palabra suave, lo que lo cambia todo. ¿Cómo me cambió a mí aquel día en que fui visto? Después de tanto tiempo apagado, renacemos por la mirada de quien ve nuestro dolor. Mis hijos, no tengan vergüenza de llorar. El llanto no es signo de debilidad. Llorar es regar el corazón para que no se endurezca. Lloré tanto en esos días que pensé que se formaría un río a mi alrededor, pero de ese río vinieron mis nuevas orillas, donde pude apoyarme y seguir. Y recuerden, la soledad no es castigo, a veces es cuidado de Dios, quitando ruido para enseñarnos a escuchar lo que importa. En mi soledad, me encontré de nuevo, escuché mi propio corazón, que durante años dejé en silencio, y me pidió seguir, incluso cansado. Me costó entenderlo, pero lo entendí. Todo final es un maestro disfrazado. Llega quitándolo todo, arrancando esperanza, volteando nuestra vida.
Pero cuando el polvo baja, nos damos cuenta de que solo estaba abriendo espacio para lo que realmente merecemos. Así fue conmigo, y puede ser así contigo. Mis hijos, cuiden de las personas, cuiden de quien los cuida, pero también de quien no sabe pedir ayuda. A veces el más fuerte de la casa es quien se está desmoronando por dentro. Toquen el hombro de quien aman, díganle que les importa. No esperen al mañana, el mañana es testarudo y no siempre llega. La gratitud, mis hijos, la gratitud, cambia todo. Cuando empecé a agradecer incluso lo poco, la vida comenzó a dármelo mucho. Es como si el universo dijera, quien ve belleza en lo simple, merece lo extraordinario. Y yo, que creía haberlo perdido todo, gané cosas que ningún dinero compra. Nunca dejen que la bondad muera. El mundo va apresurado, áspero, ruidoso, pero la bondad sigue siendo un escudo. Fue la bondad de alguien lo que salvó mis días más oscuros. No dejen que la dureza de los demás robe su ternura. Ser bueno no es ser tonto. Ser bueno es ser fuerte. Al revés, por dentro. Mis hijos, cuiden su fe. No hablo de religión. No, hablo de fe. Esa certeza silenciosa de que hay algo más grande guiando el camino. Fue esa fe la que me sostuvo cuando mis piernas temblaban y mi alma casi se rendía. La fe es un faro, no detiene la tormenta, pero nos hace cruzarla. Y si algún día se sienten solos, recuerden a este viejo aquí. Hubo un tiempo en que también pensé que la vida me había olvidado, pero Dios no olvida a nadie. A veces solo trabaja en silencio y, cuando aparece, trae lo que ni siquiera tuvimos valor de pedir. Les digo con el corazón, son más fuertes de lo que imaginan. No dejen que un tropiezo les haga creer lo contrario. La vida no exige perfección, exige intento cada día, incluso cuando duele, incluso cuando cansa. Lo importante es no dejar que el corazón se apague. Mis hijos, recuerden esto, quien tiene amor dentro de sí nunca está derrotado. El amor es arma, es medicina, es refugio. Fue el amor, el mío, y el de quienes me ayudaron, lo que me levantó de ese pozo. Amor por mí mismo, amor por los demás. Esa fuerza nadie la quita. La mayor victoria de mi vida no fue recuperar lo que perdí, fue recuperar mi paz. Paz no es un mundo calmado, es un alma calmada. Y eso, mis hijos, se conquista despacio, con paciencia, con perdón, con fe. Aprendí a agradecer incluso los días malos, porque fueron ellos los que me enseñaron a valorar los buenos. Fueron ellos los que me hicieron más humano, más amable, más sabio. El dolor me quebró, pero fue en las grietas donde entró la luz. Mis hijos, escuchen, oh un viejo, no existe oscuridad tan grande que resista la persistencia de una vela encendida. Sean esa vela, aunque tiemblen, aunque casi se apaguen, sigan encendidos. Alguien siempre necesita la luz que llevan dentro. Hoy, mirando atrás, veo que cada lágrima me trajo hasta aquí. Cada caída me enseñó a levantarme más fuerte. Cada pérdida abrió camino a una ganancia mayor. No viví una vida fácil, pero viví una vida completa. Y eso, mis hijos, eso es un privilegio. Y ahora, con el corazón sereno, cierro esta historia. No porque haya terminado, sino porque ha llegado el momento de que ustedes escriban la suya. Lleven mis palabras como quien lleva un abrazo dentro del pecho. Sigan ligeros, sigan firmes, sigan con fe. Que Dios bendiga cada paso vuestro, hijo mío, y que la vida sea dulce contigo, porque, desde lo más profundo de este viejo corazón, digo, después de todo, siempre existe un nuevo comienzo que sana, siempre. Y si quieren compartir, cuéntenme qué han aprendido con este pedacito de vida que les conté.